Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este viernes 20 de septiembre, último día de la semana, con mucha información y muchas novedades. En su visita a la ciudad, el gobernador Alberto Beretilnec se refirió a la transición de su mandato con la gestión que Arabella Carrera iniciará en Río Negro a partir del 10 de diciembre. El gobernador, como candidato a integrar la Cámara de Alta del Congreso, indicó que focalizará la campaña en el corte de boleta para que Juntos Somos Río Negro se vea beneficiado para ganar las elecciones del próximo 27 de octubre en ese tramo. Gobernador, ¿cómo viene el proceso de transición entre la gestión de usted con el de Arabella? Bien, ningún problema, ningún inconveniente. Somos parte del mismo grupo político, del mismo equipo de trabajo, así que estamos adelantando el tiempo, por un lado para que Arabella termine de diseñar sus futuros colaboradores y para que los futuros colaboradores ya vayan pensando del 10 de diciembre en adelante, ¿no? Fin de año siempre es un momento de mucha atención, no solo por las fiestas, tenemos la temporada alta en las grutas, Playa Dorada, Viedma y también en Bariloche y el Bolsón. Por lo tanto, todo lo que se pueda ir ganando de tiempo, bienvenido sea. Después ya llega el inicio de clases. Bueno, así que estamos bien, con la anticipación suficiente y necesaria, sin mayores inconvenientes. ¿Ha hablado Arabella aquí en el lanzamiento de Bariloche a la Carta? ¿Tiene que ver con esa transición? Sí, todo tiene que ver con todo, digamos, en esto, ¿no? Estamos en el fin de un gobierno y el inicio de otro, ¿no? Así que lo importante es que lo vamos haciendo de esta manera porque somos la misma cosa. Obviamente que Arabella va a tener la tarea de mejorar lo que nosotros hemos hecho mal, de complementar cosas que nosotros hemos hecho pero que no alcanzamos a terminar y de continuar lo bueno. Bueno, esta es la virtud de esto que empieza ahora con este gobierno de Juntos, fundamentalmente de alimentar nuevamente a los rionegrinos de un nuevo gobierno y de perfeccionar lo que hemos hecho. ¿Cómo se prepara para las elecciones de octubre? Es fundamentalmente con el desafío que esos 104.000 rionegrinos que se les anuló el voto, que su voto fue anulado, fue tomado en blanco, no nos vuelva a pasar. Y que esos 104.000 votos, de los cuales la gran mayoría había decidido votarnos a nosotros, ahora no pierda ese voto y nos sirva el voto a ellos y a nosotros. Así que bueno, preparando una campaña electoral focalizada más que nada en esto, ¿no? En el sentido del voto, de no perder el voto, de no votar nulo, de no votar blanco y de votar verde. Así que con esa tarea. ¿Buena expectativa hay? Sí, nosotros ya estuvimos en el 30%, creemos que es una elección que podemos ganarla. Pero bueno, después va a depender mucho de esto, del corte de boleta, de la manera que se corte la boleta. No tenemos problemas de intención de voto porque el rionegrino nos quiere votar. El tema es que podamos resolver este tema del arrastre nacional. Ahora hablaba, retomando el tema político, de estos votos en blanco, ¿no? Que hubo. ¿Cuál fue en nulos, perdón, sí? ¿Que fue el error? ¿Hubo desinformación? ¿De dónde radica? No, bueno, habitualmente no estamos acostumbrados los rionegrinos al corte de boleta, ¿no? Siempre somos de votar boletas íntegras. Pero bueno, nosotros tuvimos muy buen resultado porque hay 112.000 rionegrinos que nos votaron a nosotros. Ahora, hubieron otros 80.000 rionegrinos que también nos votaron y bueno, que por votar la otra boleta, especialmente el azul, a presidente, votó también los senadores de ese partido y se anuló el voto. El desafío es el desafío es que no vuelva a pasar eso y que logremos que se corte la boleta. Es un tema de difusión, un tema de trabajo militante, de estar casa por casa y creemos que con la mística que tiene Juntos, que lo caracteriza Juntos, lo vamos a poder hacer. ¿Cree que puede llegar si esto se da en favor de Juntos, puede meter 2 senadores? Creemos que sí, creemos que es probable, nos separan 55.000 votos, hay 104.000 votos anulados, que no sirvieron, creo que lo podemos lograr. Acto de juramento en el Poder Judicial de Bariloche, en la jornada de este viernes 20, se desarrolló aquí en la localidad el acto de juramento de magistrados y funcionarios designados oportunamente por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro. Prestaron juramento Romina Lía Martini,
como jueza de juicio, Juan Pablo Laurens como juez de garantía, Blanca Alderete y Marco Luis Miguel como defensores del fuero penal. Participaron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, acompañada por el juez delegado y vocal de STJ, Enrique Mancilla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Exactamente, acaba de asumir la doctora Romina Martini como jueza de juicio. El doctor Juan Pablo Laurense, que venía de la defensa pública y ha asumido como juez de garantías. Y a su vez se han incorporado dos defensores, la doctora Blanca Alderete y el doctor Marcos Miguel, que se han incorporado a la defensa pública. Así que ha sido un acto realmente muy concurrido, muy emotivo, con gente de mucha trayectoria dentro del Poder Judicial y gente que se está incorporando desde la profesión particular, en el caso del doctor Marcos Miguel, y gente del Poder Judicial de Neuquén, como es el caso de la doctora Blanca Alderete. Así que, como les digo, ha sido un acto muy lindo, muy concurrido, muy familiar y muy esperado. Bueno, la doctora Martini ya viene ejerciendo, ¿no? Como jueza. ¿Tiene que ver con el mismo cargo? Ella venía ejerciendo como jueza de garantía y esto ha sido un ascenso. Ella está actualmente, a partir de hoy, como jueza de juicio, que va a tener otras responsabilidades dentro de lo que se llama el foro de jueces. Y el doctor Laurense, de alguna manera, se está incorporando al cargo o a la función que tenía la doctora Martini, que era de jueza de garantía. Bueno, obviamente que estos cargos, estas asunciones mejoran la calidad, ¿no?, dentro del sistema judicial. Sí, sin perjuicio de que tenemos excelentes operadores actualmente, pero bueno, han ido ascendiendo o se han jubilado algunos, así que en algún caso son por reemplazos, en otro caso son por ascensos. Justamente el doctor Laurense, por ejemplo, que pasa de la defensa pública al cargo de juez de garantía, es reemplazado de alguna manera por uno de los que se incorpora. Así que ya les digo, más allá de la excelencia que tenemos en todos nuestros operadores, obviamente que el poder incorporarlos y que en definitiva se consoliden esos lugares y se cubran esas vacantes, mejora por supuesto la calidad del servicio que queremos prestar, ¿no? Doctor, le queríamos consultar, ¿cuáles son como los temas de agenda hoy por hoy en el Poder Judicial de la provincia? Bueno, principalmente estamos en un proceso de transformación de las estructuras, por un lado, del Poder Judicial, o sea, estamos revisando si los esquemas tradicionales de cámaras, de juzgados, son lo que queremos de acá en adelante o queremos evaluar otras formas de otras estructuras, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, en el foro penal, que ya dejaron de existir las cámaras y los juzgados y hoy existe un colegio de jueces, que de alguna manera un foro de jueces que está constituido por jueces de juicio y jueces de garantía. Bueno, replicarlo, estamos pensando en si es conveniente replicarlo en los otros fueros. En el foro de familia, por ejemplo, también estamos en un esquema diferente, a partir de una experiencia piloto que se inició el año pasado acá en Bariloche, con una oficina integral y lo que antes eran juzgados de familia hoy son unidades procesales, donde las juezas tienen más tiempo para dedicarse principalmente a escuchar a la gente y tomar decisiones. Todo lo administrativo lo pasa a manejar esta oficina. Así que, como les digo, lo queremos hacer en el fuero de familia, en el penal ya está, en el fuero laboral hemos empezado con una prueba piloto en Viedma y queremos replicarla también. Y a partir de este año con el fuero civil, que es el que nos falta. Después también estamos revisando las herramientas con las que trabajamos, los códigos procesales. Hemos presentado recientemente lo que era un anteproyecto de código de familia, código procesal de familia, que ya fue aprobado en primera vuelta por la legislatura, donde estamos remozando y actualizando y modernizando y adaptando al nuevo código civil y comercial la herramienta del foro de familia. Bueno, también estamos revisando si en civil queremos hacer algo similar. Así que bueno, este es principalmente lo que hoy nos ocupa como Superior Tribunal, más allá de la gestión diaria, ¿no? Los temas edilicios, todo el tema de infraestructura, la modernización, la transparencia, bueno, el lenguaje claro. Pasamos a otra información. La ARB renovó convenio con el municipio. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Recicladores Bariloche mantuvieron este viernes una reunión con el intendente Gustavo Genuso, su presidenta Silvia Cum,
explicó cómo es la situación actual en la entidad. También indicó que por la crisis están en una etapa difícil, aunque han logrado reciclar más por la temporada del invierno. Desde la ARB señalaron que la comunidad está haciendo más la separación de los residuos. Buen día. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con la intendente en la cual les hizo un nuevo renovación de convenio por el aumento del sueldo y lo que accede el municipio para la ARB. Bueno, ¿qué es, digamos, para que la ARB continúe prestando el servicio de reciclado y demás aquí en la ciudad? Claro, así es, porque en realidad lo que nosotros generamos en recuperación no sustenta lo que ni la mitad de la canasta básica, a la cual el municipio se comprometió a ceder a ayuda. Nosotros la vemos como una ayuda económica, pero no es así, es ayuda por el trabajo que nosotros generamos. Bueno, ¿este convenio cuánto tiempo dura? Hasta febrero del año que viene. Bueno, cada 6 meses, ¿no? Se va renovando. Sí, depende de la fecha, cada 4, bueno, todo depende de la intendencia, pero ahora hasta febrero tenemos un nuevo convenio. Bueno, para ustedes, ¿qué significa el hecho de poder volver a firmar un convenio? Bueno, esto para nosotros es bueno porque por el trabajo que nosotros generamos es bienvenido, y también es difícil para nosotros porque como sabrán, estamos en una etapa tan difícil del país y para nosotros también es complejo poder hacer nuestro trabajo. Más allá de todas las campañas que estamos haciendo, de los videos que estamos largando, en todos los sentidos, de la gente que separe sus residuos, ver cómo llega también a la planta de clasificación. Es eso. Nada más que eso. Bueno, ¿ha habido un cambio a partir de estas campañas? ¿La gente está separando más la basura o los residuos? Sí, sí se ha notado. Se ha notado porque la producción en la planta ha sido productiva estos meses. Porque estamos en temporada de invierno, a la cual llegan muchos turistas y también se nota. Vamos a ver más después si sigue sucediendo. Bueno, ¿cuántas personas trabajan actualmente en la ARB? 58 familias. Bueno, y con la crisis también se está complicando, ¿no? Con la inflación, los aumentos de las cosas. Sí, la verdad que lo ha llegado de todos lados porque está difícil para todo, y esto también hace que nosotros también lleguemos acá para poder pedir aumento del sueldo que nos da el municipio. Bueno, recientemente han cumplido años, ¿no? Desde la ARB, ¿de qué manera lo celebraron y bueno, cuál es la expectativa o la proyección de la ARB? Bueno, la ARB cumplió 16 años el 11 de septiembre. Bueno, el proyecto que tenemos nosotros es seguir trabajando con más ganas, no bajar los brazos pese a todo y estar mejor en todos los sentidos. Ahora pasamos a una información en el ámbito internacional. El mundo está devastado por consecuencias del cambio climático. El mundo, como les comentábamos, está devastado. Los científicos y las organizaciones mundiales siguen alertando sobre la inacción de los líderes políticos en tomar medidas necesarias para desacelerar el proceso y contener sus secuelas catastróficas. Este fue el panorama trazado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de un mundo devastado por sin precedentes sequías, tormentas e inundaciones debido al cambio climático creado por el ser humano. Vamos a compartir el informe que nos envía Hispan TV. Let's face it, we have no time to lose. We are losing the race against climate change. Our world is off track in meeting the Sustainable Development Goals. Este fue el panorama trazado por el secretario general de la ONU de un mundo devastado por sin precedentes sequías, tormentas e inundaciones debido al cambio climático creado por el ser humano. Speak of parched landscapes after recurrent droughts.
Hablamos de paisajes resecos después de sequías recurrentes, de familias, cultivos y hogares arrastrados por inundaciones y ciclones, de violencia y comunidades amenazadas, de muertes innecesarias durante las olas de calor en las principales ciudades del mundo. Estamos enfrentando una crisis climática y estamos experimentando de primera mano qué significa el cambio climático y su impacto en las comunidades, especialmente en los más pobres y vulnerables. Actualmente, más de 100 millones de personas en el mundo necesitan ayuda humanitaria debido a las catástrofes naturales a raíz del cambio climático o sus impactos socioeconómicos. Una cifra que, según el informe de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se duplicaría hasta 2050. El informe tiene un mensaje para líderes que no creen en la seriedad de los impactos del cambio climático. Aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de hechos, de ciencia y de vida de millones de personas. Honestamente no me importa quién crea o no. Siento que es mi deber trabajar a nivel comunitario para elevar la conciencia de la gente. Así los líderes políticos sentirán que es su responsabilidad o tienen que irse a casa. En promedio, las temperaturas globales ya han aumentado en 0.8 grados desde el inicio de la industrialización. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones futuras, los termómetros podrían subir otros 5 grados para finales del siglo, lo que tendría un impacto devastador en la vida en la Tierra, sobre todo para los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria. Karina Tallerí, con información de Xan Casemí, Hispan TV Noticias. Continuando con más información acerca de este tema, este viernes estudiantes y profesores del Colegio Secundario Cumat del barrio Villa Los Coihues se sumaron a la movilización mundial por el clima con intervenciones en el centro de la ciudad. Los jóvenes plantearon que el objetivo es tomar conciencia sobre el cambio climático negativo que está ocurriendo en el planeta. Esta movilización en todo el mundo comenzó este viernes 20 y finaliza el 27 de septiembre, impulsada por la activista de 15 años Greta Thunberg de Suecia. Bueno, somos de cuarto año y vinimos con todo el colegio a hacer una jornada de concientización por la crisis climática. Bueno, empezaron por la mañana aquí en la Plaza del Centro Cívico. Sí, a partir de las 9 estuvimos rondando por el Centro Cívico y por Mitre, haciendo manifestaciones en frente a algunos lugares importantes de la ciudad. Bueno, es una jornada mundial. ¿Ustedes decidieron, o el colegio decidió, formar parte de estas movilizaciones? Sí, es en todo el mundo. Hoy, 20 de septiembre, se convocó a todos los estudiantes de todo el mundo a manifestarse contra la crisis climática y a pedir que se haga un cambio. Y con el colegio decidimos unirnos. Bueno, ¿ustedes qué están contándole a la gente en estos recorridos que están haciendo por la ciudad? Estamos haciendo un llamado a la concientización porque este es nuestro planeta y se está arruinando por culpa de nosotros. Y entonces, como somos jóvenes, también es el planeta que nos va a quedar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y parte de esto es como cuidarlo para las generaciones futuras. Hoy por hoy, ¿qué es lo que le preocupa a ustedes hablando sobre la situación o la salud en el mundo desde el punto de vista del medio ambiente? Bueno, primero que tenemos una extrema subida de la temperatura, o sea, se busca que se reduzca a menos de 2 grados por año, porque está subiendo demasiado. Además de que hay muchísimos bosques que están siendo quemados o talados y no se tiene conciencia ni consideración por todo lo que estamos destruyendo para simplemente vivir como vivimos. ¿Y qué es lo que se debería hacer para remediar esta situación que está pasando en el mundo? En parte bajar el consumo, saber también qué es lo que consumimos, porque si yo compro algo que es de un plástico de un solo uso y lo tiro, eso también perjudica. Entonces, eso, evitar los plásticos de un solo uso y ser más consciente con eso.
Bueno, en la escuela están trabajando sobre el tema. Sí, tenemos bastantes materias y nos dividimos todos los viernes en grupos para pensar en alternativas, en respuestas y formas de cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿y en la familia cómo lo abordan el tema? También, quizás muchos chicos cuando arrancan el colegio no saben cómo separar los residuos y eso se traslada a las casas también. Aprendimos en la escuela a separar los residuos y llegamos a nuestras casas y los separamos también, no es algo que queda solo en el colegio. Bueno, estas jornadas mundiales son del 20 al 27, ¿van a seguir ustedes manifestándose? En realidad nos focalizamos hoy nada más, pero la idea también de esta jornada es bajar el consumo durante estos 7 días, entonces también en nuestras casas bajar el consumo. Bueno, ¿qué le dirían a la gente que los puedas ver, que los pueda estar escuchando? Y que empiecen además de decir que necesitamos un cambio, a hacerlo, o sea, de las cosas más mínimas, no dejar luces encendidas, no usar plásticos de un solo uso, como dijo mi compañera, separar los residuos, tener conciencia de lo que estamos haciendo que puede o no afectar al planeta, y que es el que vamos a vivir, es el único que tenemos y es nuestra última alternativa. Bueno, la característica de estas jornadas mundiales tiene que ver por la movilización justamente de jóvenes, ¿no? Preocupados que en qué país surgió y bueno, y después se fue expandiendo. Lo inició una joven también llamada Greta, que lo hizo en el Congreso de Suecia y se fue propagando y bueno, llegó a esta movilización mundial que por suerte se está haciendo en un montón de lugares del mundo para mostrar la movilización, que está buenísima. Ahí pasaban las palabras de los estudiantes del Colegio Secundario Q-Mark. Ahora vamos a ir a una breve pausa, tenemos más información para compartir con todos ustedes. Quédense allí, que ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno.
Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Continuando con más información. Reunión por el consumo problemático de drogas y embarazo adolescentes. Este viernes, Máximo Calfuquir, presidente del barrio Arrayanes, fue convocado a la reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Culturas en el Consejo Deliberante, luego de exponer la preocupación del consumo problemático de alcohol y otras drogas en la banca del vecino en la última sesión del Consejo. Calfuquir señaló que esta problemática deriva en situaciones de violencia en la vía pública, intrafamiliar y autolesiones. También planteó los embarazos adolescentes en los barrios. Las juntas vecinales esperan tener soluciones. Nos encontramos con Máximo Calfuquir, presidente de la Junta Vecinal del barrio de Arrayanes, porque, bueno, luego de la presentación o el planteo en la banca del vecino que realizó Máximo, continúa, digamos, hoy en una reunión de desarrollo social del municipio, una de las comisiones del Consejo, bueno, el debate, ¿no?, acerca de esta problemática de adicciones en el barrio. Buen día, Máximo. Buen día, Oscar. Sí, gracias a Dios seguimos con el tema y nos invitaron hoy para seguir la problemática. Sé que está el área de recursos humanos y cultura y deporte, así que bienvenido también, esperemos tener respuesta positiva. Bueno, de alguna manera escucharon, ¿no?, el planteo que llevaste a la banca del vecino. Sí. Eso primeramente agradecerle a ustedes, los medios que son los que hacen de la difusión constante, y gracias a ustedes se nos está escuchando y se nos está prestando la atención que merecemos, así que hoy esperamos tener respuesta positiva, Oscar. Venimos positivos nosotros siempre. Bueno, ¿quién los convocó de la comisión? Carlos Sánchez, el concejal Carlos Sánchez, así que estamos ansiosos, estoy ansioso de poder estar, de escuchar y bueno, escribir y tomar nota de todo lo que vamos a hacer, que calculo que ya empezaremos a trabajar mañana mismo. Bueno, ¿hay alguna propuesta a poder trabajar o es más que nada volver a escuchar el planteo que han hecho de la Junta Vecinal? Creo que es una propuesta, no quiero hablar de más, pero creo que es una propuesta para ya arrancar a trabajar. Vale recordar que ya después de la banca del vecino, el otro día nos llamaron y se pusieron a disposición municipio, una gran cantidad de personas, provincia, para poder coordinar, y tenemos una reunión y empezar a ver cómo se empieza a trabajar de fondo. Bueno, recordémosle a la gente cuál fue el tema que llevaron a la banca del vecino. El tema que tratamos a la banca del vecino fue los jóvenes, adicciones, drogas, alcohol, tabaco y todas las adicciones que puedan tener, más el embarazo juvenil en las pequeñas, en las chicas muy jóvenes. Son temas importantes en los barrios que hasta hoy estaban desamparados. Digo hasta hoy estaban desamparados porque creo que se va a empezar a trabajar mañana mismo. Bueno, el pedido puntual al gobierno, digamos, o a los estamentos del gobierno fue, pedir un poco de ayuda, ¿no? Que vuelque los recursos necesarios, suficientes y a las partes adecuadas, también que son las juntas vecinales. En esto el puntal importante de los barrios son las juntas vecinales. Hoy están totalmente con todas las respuestas que vos puedes tener, ideas, todo lo que te puedas imaginar, pero no tenemos recursos económicos. Entonces la idea es que los recursos económicos vayan a esas entidades que son las que le pueden dar el mejor uso. Bueno, Máximo, vamos a seguir las instancias y el paso a paso a partir de esta situación que están pidiendo desde la Junta Vecinal, que el gobierno o los gobiernos puedan también abocarse, ¿no?, al tema. Exactamente, y te corrijo porque no es solo una Junta Vecinal, somos las Juntas Vecinales de nuestra ciudad. Continuamos después de la cena que vamos a tener mañana con la semana de concientización que se va a hacer 26, 27 y 28, donde van a haber charlas, van a ver videos, se pueden ver imágenes del daño que causa la droga, el alcohol y las adicciones todas en el cuerpo del ser humano, en los jóvenes sobre todo. Así que va a estar lindo, así que estamos también finalizando mañana, ya arrancamos con la semana a organizarla. Bueno, entonces agendamos 26, 27, 28 para ir también acompañando un poco este trabajo de concientización que están haciendo la Junta. Por supuesto, ahí los esperamos también y bueno, Oscar, mañana los esperamos a ustedes, a su camarógrafo, a la cena del Día de las Juntas Vecinales. Pasamos a otra información. Mapuches de San Martín en jornada resistiendo la emboscada de Ginóbili.
Mirta Colipán, de la comunidad Curruinca de la zona de San Martín de los Andes, participó el pasado sábado 14 de la jornada Resistiendo la emboscada de Ginóbili en solidaridad con la LOF Paichila-Andreao. Colipán explicó con argumentos la defensa expresa del territorio mapuche. Hace varios años atrás acompañó a Paichila-Andreao como huerquén, la mensajera de la Confederación Mapuche de Neuquén. Es hablar
Pasamos a otra información. Aquí en Muley Zungú, la Asamblea de Delegados de la Cooperativa de Electricidad Bariloche resolvió por unanimidad eliminar el fideicomiso de infraestructura y el aporte beneficio cero, que la entidad les cobraba a los usuarios del servicio en el talón B de la factura. Leandro Costa Bruten, de las tarifas justas, fue crítico de esos sobrecostos que representaban un extra del 45% hasta el mes pasado y de poco más del 20% desde el mes de agosto. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Nosotros vamos a seguir juntando firmas y vamos a seguir adelante con el reclamo. Estamos sorprendidos de la actitud irresponsable, jocosa. No podemos creer que los delegados de la cooperativa se peleen para ver quién saca un comunicado de algo que nunca estuvo bien y de algo que impusieron, como son los fideicomisos, y en este caso el fideicomiso y el aporte cero, que lo que generaba era un costo que a los vecinos de cada barrio le implicaba tener que pagar algo que no correspondía y el corte, el aviso de corte o el corte mismo del servicio. Realmente cada delegado barrial debería avergonzarse más que tener actitud jocosa o de fiesta como tenían ayer, y sobre todo dejar de pelearse entre ellos, porque acá el que perjudicaron y el que siguen perjudicando es al usuario de San Carlos de Bariloche, del servicio eléctrico, y esto realmente no lo podemos creer nosotros, sobre todo las autoridades de la cooperativa. Ahora hemos constatado una situación que veníamos exponiendo, y es que el fideicomiso, que es la figura con la que nos incluían en la boleta un cobro del 25%, en este caso el 20 y el 25% en el aporte y el 25% del fideicomiso, del consumo de cada uno de los usuarios. Bueno, resulta ser que este fideicomiso ni siquiera está constituido legalmente. Esto es muy grave, también lo vamos a aportar, por supuesto, al máximo organismo nacional, que es el INAES, y oportunamente cuando nos presentemos en el juzgado federal finalmente con el amparo a la justicia. Esto es muy grave, porque realmente que no hayan ni siquiera realizado legalmente un instrumento que nos incluyeron en la boleta. La jurisprudencia ya ha dicho, ya se ha expedido sobre este tema, y ha dicho que cuando uno no respeta justamente el marco que exige la ley para constituir estas figuras, bueno, evidentemente no tiene sustento jurídico ni tampoco la entidad que debería tener esta figura. Así que estamos cada vez en una situación más grave. Recordemos que el fideicomiso lo constituyeron los delegados, en este caso, perdón, los consejeros de ambas listas. Esto es muy grave también, y están las firmas de ellos allí. Así que vamos a continuar con todo, vamos a pedirle a la gente que nos siga acompañando, por favor, con el reclamo ante el INAES y con las planillas. Vamos a seguir adelante porque nos tienen que devolver el dinero que ya está acreditado, ni siquiera podrían haber cobrado nunca. Deben quitar todos los ítems que no corresponden a las facturas que todavía persisten. Y además sepan de que vamos a controlar cada ítem, cada boleta que aparezca, porque vamos a trabajar con una lupa sobre cada tema. También es importante, y esto creo que es trascendente, la gente de el EPRE, que es un organismo provincial, que estuvo medio día en Bariloche y luego se fue, lamentablemente, luego de una reunión muy mala que tuvieron con vecinos, en donde la reunión, la verdad que fue muy dura y no dieron ninguna respuesta. Bueno, se fueron de Bariloche. Es urgente que Néstor Pérez, que es un ex empleado de la Cooperativa de Electricidad, que convirtió justamente este ente en un apéndice de la cooperativa, es urgente que vuelva, que se constituya permanentemente acá, porque la situación es muy grave. Repito, hemos constatado que el fideicomiso ni siquiera tiene una constitución legal y nos lo han cobrado impunemente todo este tiempo, y él, que tendría que haber controlado, no controló. Ahora, graciosamente, se están peleando. También hay que llamar a la responsabilidad a los consejeros y a los delegados, ¿no? Pelearse por el color de la lista cuando nos perjudicaron a todos y nos cobraron plata que no correspondía, la verdad que es una minimidad. Son unos irresponsables. Le cortaban la luz a la gente de nuestros barrios, nos cortaban la luz a todos nosotros, nos mandaban avisos de corte todos los meses, y resulta ser que en esos costos ahora reconocen de que era una barbaridad lo que hicieron y lo retiraron entre gallos y medianoche. Me parece que es muy grave la situación, por eso vamos a seguir fuertemente. Ya tenemos 4.000 firmas, pensábamos juntar el 10%, que prácticamente era 5.200, pero ahora la vamos a duplicar.
estamos, la verdad que estamos muy mal. No podemos creer la realidad que viven los consejeros de la cooperativa, los delegados. Yo creo que si hay algo para resumirlo, y esto creo que es importante decirlo, no hay en Bariloche más espalda económica por parte de los usuarios y de los habitantes de Bariloche para sostener las ocurrencias o los cargos o las imposiciones que hace la gente de la cooperativa, la gente del EPRE que los autoriza a hacer cualquier cosa. Me parece que no tienen más licencia social, por decirlo de alguna manera, para hacer cualquier cosa. Hay que hacer un llamado a la responsabilidad a los consejeros, a los delegados de cada barrio que, vuelvo a repetir, hoy jocosamente hacen comunicados o se pelean por quién propuso esto cuando fueron ellos los que lo impusieron, y le pido que en forma urgente los responsables del EPRE que están en Chipoleti o no sé dónde están ahora, vengan a Bariloche, porque yo les aseguro a este organismo provincial que no hay ningún lugar más importante para estar que el lugar que es Bariloche, porque acá es donde se está justamente desvirtuando una cooperativa, acá es donde se está desvirtuando nuestra boleta de electricidad. Así que, muchachos del EPRE que se fueron en mediodía, estuvieron nada más, vuelvan urgente y constituyanse en forma permanente en Bariloche. Vamos a continuar escuchando a Leandro Costa Bruten de Tarifas Justas, que se refiere a la cesión de la Cooperativa de Electricidad Bariloche de no cobrar los componentes del talón B. Los aumentos constantes de las tarifas de luz generaron fuertes descontentos entre los asociados de la Cooperativa de Electricidad Bariloche por la crítica situación económica que enfrenta la población. Leandro, ustedes venían advirtiendo que no se debería cobrar el talón B. Ahora estás planteando que se debería, o la cooperativa debería devolverle a los usuarios esa plata que cobró. ¿Esto es posible? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Esto no solo es necesario, sino que es la única forma de cubrir en este caso o de tratar de remendar de alguna manera la grave situación en que los delegados, esto recordémoslo, porque en cada barrio tenemos delegados de la cooperativa que votaron en forma unánime para imponernos este cargo, así que tienen que devolvernos el dinero. Tienen que, en el caso que si ellos quieren una idea y algo sencillo que uno le pueda aportar a gente que cobra un montón de plata en sus cargos, pero que humildemente me permito darles, es que nos devuelvan en crédito de luz. Mira lo que te digo, o sea, no hace falta que desembolsen dinero de los millones que se llevaron y que además pedimos que vengan los veedores a contratar donde fueron, porque vamos a seguir pidiendo que aparezcan los veedores, ¿no? Pero digo, si quieren un consejo, bueno, consejo no porque no son mis amigos y yo no le doy consejo a quien no son amigos, pero si quieren que les dé una sugerencia, empiecen a descontarnos de la luz. Empiecen a descontarnos de la luz los valores que sin derecho nos sacaron todos estos años, porque no es como ellos hacen entre gallos y medianoche en una asamblea sin aviso de quitarnos los que hacían mal, es hacerse cargo, y vuelvo a repetir, hay presidentes de junta que son delegados, coinciden como delegados de la lista oficialista, hay gente de vecinos de Bariloche que también son delegados de ambas listas. Muchachos, sean responsables, vayan a hablar con las autoridades de la Cooperativa de Electricidad, muchachas y muchachas, ¿no? Muchachos y muchachas, y que sugiéranle rápidamente que resuelvan la devolución de los cargos, porque vamos a continuar juntando firmas, vamos a continuar las presentaciones y finalmente vamos a terminar en el juzgado federal. Leandro, hay elecciones en la SEP. ¿Cómo se puede seguir, digamos, un planteo como este, pensando en que si cambia la lista o si cambian las autoridades en la SEP, puedan de alguna manera hacerse cargo de lo que ha hecho la gestión anterior? ¿Eso es posible, el hecho de devolver esto que vos decís? El fideicomiso que estamos, por ejemplo, ahora exponiendo, que ni siquiera se constituyó legalmente y que carece de los requisitos que dice la ley para constituir un fideicomiso, pero que agregaron en la factura, tiene en este caso el aval de ambas listas. El cobro el cobro del aporte cero tiene el acompañamiento y lo tuvo de ambas listas. Me parece que para los temas más graves estuvieron de acuerdo. Ahora yo no entiendo cómo puede haber una pelea entre ellos y mucho menos comprendo cómo puede haber una interna en la cooperativa, porque
son unos irresponsables, se están peleando por cosas que no corresponden, maltratan a los empleados. La verdad que hay una situación que tiene que ver, si me dejás resumirlo, con la desnaturalización de la cooperativa. Han desnaturalizado la cooperativa y han desnaturalizado nuestra boleta. Esto es muy grave lo que digo. Nos cortaban la luz, nos mandaban avisos de corte con dinero que nada tenía que ver con la electricidad. Y esto es fácil de probar porque entre gallos y medianoche lo tuvieron que sacar cuando en este caso reconocen de que eso no correspondía. Vamos a continuar, no es un reclamo como usuarios, allá ellos en las listas que hagan, allá ellos en lo que se peleen y digan. Me parece que no tienen más licencia social, no tienen más autorización ni de la gente de Bariloche ni de los usuarios eléctricos para usar nuestra boleta para hacer cosas que no corresponden. La mesa 6 de septiembre entregó el viaje de egresados a los 16 alumnos de quinto primera, turno tarde de la Escuela Secundaria Rionegrina número 36, luego de ser favorecidos en el sorteo que dio cierre a la 12ª edición de Una Noche Sin Alcohol. Los jóvenes habían descartado la posibilidad de viajar por la imposibilidad de afrontar los costos. En la entrega de premios se mostraron muy contentos. Disfrutarán de 7 días y 4 noches inolvidables con excursiones y discotecas en Villa Carlos Paz. Es un día muy importante porque es el cierre total de lo que son las actividades de lo que hemos llamado la Semana de la Noche Sin Alcohol, y hoy con algo importante para nosotros, que es la entrega formal con la presencia de Martín Giacobella de Flecha Turismo Estudiantil, con lo que entiendo para ustedes los chicos de la Escuela Superior Rionegrina 36 es importantísimo. Así que para nosotros esa noche es de mucho trajín, muchas cosas, muchas preocupaciones, pero cuando termina la noche y vemos la diversión que ustedes han tenido en un lugar que entendemos de sana diversión, donde pueden relacionarse con sus compañeros de otra manera, para nosotros es como súper gratificante. En eso quiero agradecerles, si me permiten, profundamente a mi equipo de trabajo que hace que eso sea posible, a cada una de ellas, a Romina, a Ana, a Sol, muchísimas gracias, más allá de toda la gente también de la mesa, obviamente, que trabaja incansablemente. Si me permiten, en la primera parte, hoy la idea es poder entregarles ya el voucher para los chicos, pero en primer lugar queremos desde la mesa 6 de septiembre entregarle este pequeño reconocimiento a la gente de Flecha. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos con esto, que si no, de otra manera sería muy difícil poder convocar a los jóvenes esa noche. Así que muchísimas gracias. ¿Quién les pide un aplauso? Bueno, y ahora le doy la palabra a Martín, que es quien nos va a dar el viaje, para que después se lo podamos entregar ahora a ustedes. Bueno, buen día para todos. Llegó este día tan esperado por los chicos. Felicitaciones al CEN 36 por haber logrado. Nos pone sumamente contentos cuando un colegio no pensaba tener un viaje de egresados, que es el caso de ellos, que vinieron a la oficina ya a charlar conmigo, y falta poquito para hacer este viaje, así que nos pone muy contentos que puedan realizar un viaje que no tenían pensado hacer, así que la emoción va a ser el doble de grande. De parte mía, gracias a la mesa, a Claudia, a todo su equipo, a Puerto Rock, al Pingüino, y de parte nuestra, como gerente de Flecha Turismo Estudiantil, voy a hacer entrega ahora del voucher oficial para el viaje a Villa Carlos Paz, que es un viaje, como dijimos en su momento, completo, con sus discos, excursiones, mochila, remera, comida, toda la diversión. Hoy me acompaña Nahuel Vera, que es el supervisor de ventas y también va a ser uno de los coordinadores a cargo del grupo, que va a ir acompañándolos a ustedes en el mes de octubre. Así que nada, sumamente agradecido por este 4º año consecutivo. Espero que sigamos apostando, trabajando juntos en esta noche sin alcohol, que es tan importante para tomar conciencia de todos los jóvenes de la ciudad. Y nosotros como empresa poniendo nuestro granito de arena, como siempre digo, así que espero que del viaje, más allá de las risas, anécdotas, paisajes que se van a traer y algunas lágrimas, porque de eso se trata un viaje de egresado, que no se olvida más en la vida. Es una experiencia única, así que de no tener un viaje a tenerlos,
para nosotros, como dije anteriormente, sumamente contentos. Sí, no, nadie se esperaba ganar, más que nada por todas las escuelas que habían y no nos teníamos fe porque no es de que participamos en curso o sea, no participamos en nada y esto nos copó porque sabíamos que había un viaje por medio y ganarlo nos puso muy feliz a todos. Y en el grupo también había mucha gente que fue ahí y escribirles y que se despierten con la noticia estuvo muy bueno. Bueno, ustedes no tenían previsto el viaje de egresados porque no podían, porque económicamente no llegaban, ¿cómo fue o por qué razón, digamos? Económicamente no llegamos porque, bueno, era juntarse, vender y no se veía participación. Y no, esto nos vino bien porque teníamos 30.000 pesos juntados y eso era para la cena directamente y tampoco todavía la pagamos, así que este es un peso menos. Bueno, supongo que ahora están muy contentos, ¿no? Sí, no, muy contentos. Bueno, pensar que se van a ir todo el curso a un viaje egresado como debería ser, ¿no? O con todo lo que se hace en un viaje egresado. Sí, no, obviamente vamos a ir todos porque no nos vamos a desaprovechar esta oportunidad y sí, vamos a pasarla bien. Bien, contanos cuántos chicos son ahí en el curso. Somos un curso chico de 16 personas, así que nada, somos pocos. ¿Turno tarde, turno mañana? Turno tarde. ¿A qué lugar van a ir? A Villa Carlos Paz. Bueno, ¿conocen Villa Carlos Paz? No, nadie del curso conoce otro lugar que no sea a Bariloche, así que bien. O sea, muy bien en el sentido también de que van a conocer un nuevo lugar. Exacto, vamos a conocer algo que nadie conoce y seguramente no teníamos previsto conocer por ahora. Bueno, ¿y cómo recibieron sus padres, el colegio, más allá de ustedes, ¿no? Como alumnos, cómo recibieron sus familiares o la comunidad educativa esta noticia que habían ganado un viaje de egresados? Bueno, yo personalmente me desperté a mi mamá y le dije que me iba de viaje y se puso muy contenta. Y en la escuela igual nos felicitaron, nos aplaudieron y bueno, todo re lindo. Bueno, mucho esfuerzo, ¿no? Para llegar al último año y finalizar ya los estudios secundarios. Exacto. Es agotador este año, más que es el último, pero bueno, ya después de esto no queda nada. Ahora nos vamos a la última pausa aquí en Muley Zungu y estamos de regreso en breves. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿está la agarran por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina.
Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Último bloque del informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Usted nos está viendo a través del canal 2 de aire, canal 10 de ABC. Pasamos a otra información. El gobernador Alberto Beretilnec habló con la prensa de la reciente sanción de la ley de emergencia alimentaria, la suba de los combustibles y las elecciones nacionales del mes de octubre. En otro orden de temas, el gobernador se refirió a la situación financiera de la provincia. Bueno, se aprobó recientemente la emergencia alimentaria para todo el país. ¿Qué opinión le merece? Mire, nosotros no la necesitamos porque en el estado la emergencia es violar reglas. En el estado la emergencia es saltarse los procesos administrativos normales. Yo lo interpreto de esa manera. Nosotros tenemos un diálogo permanente con las iglesias, tenemos un diálogo permanente con los municipios, un diálogo permanente con los movimientos sociales, el Ministerio de Desarrollo Social abierto, la CENAF abierta. Por lo tanto, todas aquellas situaciones de complejidad alimenticia o social que tengan que ver con la pobreza extrema, nosotros nuestras políticas habituales y normales las contemplan, por lo tanto no necesitamos de ninguna ley especial para atender a aquellas familias rionegrinas que están en una situación difícil. ¿Considera que no era necesario, digamos, llegar a una instancia a aprobar una ley como esta? El gobierno nacional necesitaba para reforzar el presupuesto, para comprar en forma directa, no sé el detalle, pero nosotros no necesitamos ninguna emergencia porque lo que corresponde al Estado provincial de atender a aquellos que están en una situación económica difícil lo hacemos de manera habitual, sin ninguna modificación a las leyes. ¿Qué piensa de las medidas correctivas que ha aplicado el gobierno nacional y que muchas de ellas correctivas a la economía, ¿no? Con mira al 27 y muchas de ellas que hoy se han quedado sin efecto, como por ejemplo los combustibles? Sí, primero aclarar que el descongelamiento de los combustibles a la provincia no lo resuelve nada. Esa es una medida fundamentalmente para las empresas de petróleo, pero no para nosotros, porque las regalías se calculan con el valor internacional del petróleo multiplicado por el tipo de cambio del día, dólar-peso, por la cantidad de producción que hay de gas o de petróleo. Y que incrementen el precio de la nafta no significa que se vaya a modificar el precio del dólar que nosotros nos están calculando, que hoy está en 49 pesos. Por lo tanto, a nosotros no nos cambia nada, esto no nos cambia nada, y las medidas que el gobierno sancionó el jueves por una resolución contempla significaría una compensación del 10% de lo que estamos perdiendo hoy, así que no nos modifica nada. En cuanto a las otras medidas, estamos esperando que termine la coparticipación del mes de septiembre para ver el impacto en la baja de coparticipación que hemos tenido, que nosotros no hicimos las demandas ante la Suprema Corte de Justicia esperando el impacto de este mes, porque tenemos el compromiso del gobierno nacional que una vez que tengamos el impacto negativo para las provincias se iba a buscar la manera de compensar. Entonces, faltan 2 semanas para terminar el mes
veremos cuál es la pérdida en la recaudación provincial y una vez que tengamos esa pérdida resolveremos si vamos a la Suprema Corte o si Nación nos compensa con lo que estamos perdiendo. Pero ¿no? ir a la Suprema Corte conlleva algún tipo de esperanza de que esto pueda resolverlo, digo, con los tiempos de la Corte. Bueno, pero peor es resignarse a perder esa plata y no defender los intereses de los rionegrinos. Así que está dentro de las opciones. Esperemos que en la mesa de negociación, como lo hemos dicho siempre, podamos tener una compensación. Si no, seguiremos en la Corte. ¿Están en diálogo con el sector de Alberto Fernández? No, hoy no estamos en ningún diálogo político. La postura de Juntos es no apoyar a ningún partido político nacional, seguir ratificando nuestra línea de que somos un partido provincial, por lo tanto cada uno de los integrantes de Juntos y cada uno de los rionegrinos puede decidir y tiene la libertad de decidir a quién votar a presidente. ¿Le preocupa la situación financiera de la provincia hoy y el legado de lo que pueda llegar a quedar, digo, en términos de déficit para la próxima administración? No, mire, al mes de agosto el déficit de la provincia financiero es de 900 millones de pesos y todavía estamos con un superávit fiscal al mes de agosto de 2.100 millones de pesos, es decir, no es casualmente pedir los números esta mañana, no son números muy distintos del año pasado. Estamos con 963 millones de déficit financiero y 2.187 de superávit primario. No es nada que la provincia no pueda conseguir el financiamiento y que pueda salir adelante, ¿no? El año que viene, bueno, veremos cuál es el contexto nacional, si hay una baja de las tasas de interés, el riesgo país, bueno, son otros componentes, ¿no? Pero hoy en lo que es el corto plazo, en lo que es noviembre, en lo que es diciembre, en lo que es el verano, no tenemos inconvenientes para cumplir con todas las obligaciones que tiene la provincia. ¿Le gustó el gabinete que designó la nueva gobernadora? Sí, por supuesto, No solo porque contempla gran parte de los ministros que hoy están en funcionamiento, sino aparte porque compartimos la visión que tiene Arabella de poner nuevos temas, de incorporar en la agenda temas que nosotros no habíamos incorporado, de darle prioridades a otras cosas. Digamos, esto es lo bueno que tiene esta nueva etapa, es decir, continuar lo que funciona bien, mejorar lo que funciona mal, y abordar los temas que por distintos motivos en todos estos años nosotros no lo pudimos hacer, así que esta va a ser la impronta que Arabella le va a dar con este equipo, con los que se sumen, así que en este aspecto, por supuesto que siempre, más allá de la opinión que uno tenga, vamos a siempre a acompañar y a aprobar todas las medidas que tome Arabella, ¿no? Gracias a todos. En el marco de la movilización mundial por el clima, que en Bariloche se reflejó con una serie de acciones llevadas adelante por el Colegio Secundario Comarc, integrantes de la organización Animal Libre hicieron conocer su reclamo en el centro cívico. Desde la organización consideran que una de las principales causas de esta problemática es la ganadería, la explotación que se les hace a los animales, que afecta a los recursos y a la tierra. Bueno, como sabemos, toda esta movida juvenil internacional por el cambio climático nació de la iniciativa de Greta Thunberg, que es una vegana ambientalista. Une la causa vegana y la causa ambiental, porque evidentemente estamos en contra de todas las actividades económicas que dominan el planeta y que están aniquilando el planeta, están saqueando los recursos, están saqueando los bosques, las selvas, y una de esas actividades es la ganadería. La ganadería, por ejemplo, nos está dando la muestra de su poder destructivo en el Amazonas. El Amazonas está ardiendo por dos principales empresas ganaderas que son JBS, José Batista Sobriño, y Cargill. Entonces, cada vez que comemos una hamburguesa, un chori, un asado, tenemos que pensar que eso tiene detrás
muchísima agua que se está desperdiciando, muchísima tala de bosques, de selvas con extinción de las especies que viven allí, y todo porque se necesitan cada vez más tierras para cultivar el forraje para el ganado y para pastoreo. Entonces, además, la contaminación que se da por los gases del sistema digestivo del ganado. Estamos afectando el aire, el agua, las tierras, con el agotamiento por los monocultivos. En fin, esto nos contrapone con la naturaleza, con las demás especies y con la vida humana misma. Bueno, obviamente son factores, ¿no?, que hacen que el clima en el mundo se modifique de manera abrupta y perjudicial, ¿no?, para la vida. Así es, todo lo que afecta el aire, la tierra, el agua, en definitiva, y bueno, y la vida vegetal y animal, en definitiva, tiene relación, somos un solo planeta. O sea que el clima es uno de los indicadores de que todo esto está ocurriendo, porque bueno, cuando hay inundaciones es porque justamente no hay selvas y bosques que retengan el agua, en fin, se desertifica, se calienta el aire, la atmósfera se contamina, entonces no circula, digamos, todos los factores que la componen como deberían, todo nos afecta y podemos consumir con conciencia, y esa es la propuesta que estamos haciendo desde una juventud que se mueve a nivel mundial, pidiendo a los adultos y a los gobiernos que se hagan cargo de entregar a las futuras generaciones un planeta sano. Más allá de buscar la conciencia quizás de la juventud, de la gente, de la sociedad, que a veces pasa más por un plano individual, que a veces sucede, que se traslada a lo colectivo, ¿qué es lo que faltaría modificar con relación a los gobiernos, ¿no?, o aquellos que a nivel mundial plantean un sistema económico que también genera estos cambios? Bueno, justamente a los gobiernos les pedimos políticas públicas de respeto a la vida, entonces energías limpias, todo lo que es dejar de priorizar a los negocios que ensucian, que contaminan y que destruyen, y empezar a subsidiar y a respaldar y a promover los negocios, las actividades económicas que son más respetuosas de la vida y del planeta. En este caso, por ejemplo, desde Animal Libre lo que buscamos son leyes de protección a los derechos de los animales, que se deje de explotarlos, que promovamos una alimentación sana y respetuosa de la vida en la población, y que por otro lado también dejar de lado actividades como los zoológicos, los oceanarios, los acuarios, todo lo que encierra la vida, se apropia de la vida y la usa para el espectáculo, para la diversión y para entretenimiento humano, ¿no? Sí. Muy bien, Julia, gracias, y bueno, vamos a estar atentos entonces a próximas manifestaciones que tengan que ver en el marco mundial de esto, ¿no?, que se ha iniciado en la jornada de este 20 de septiembre. Sí, así es, el 27, que es el próximo viernes, de nuevo hay otra manifestación, esperamos que sea más multitudinaria. Muchísimas gracias. Todos los 20 de septiembre, aquí en la Argentina, es el Día del Jubilado, también conocido como trabajador pasivo. Se trata de una fecha que reconoce a todas las personas que dejaron de trabajar debido a la edad. Por este día hablamos con Marcial Acuipil, que participa desde hace ya 20 años aproximadamente en el Centro de Abuelos Amanecer de Ruta 40 y Cuaglia. Acuipil tiene 105 años y aprovechamos para conocer más sobre su vida. Y vamos a hablar con Marcial Acuipil, que es uno de los abuelos del Centro Amanecer. Sí. ¿Cómo anda, Marcial? Buen día. Muy bien, por lo menos acá estoy, como siempre, como clavo de mesa. Y así estoy acompañando a todas estas mujeres que están solas. Y por ahí a lo mejor me lo lleva alguno, entonces estoy por eso estoy pastoreando. Sí. Y así... Claro, ahora la jefa principal no está, se me ha escapado la vieja, no sé dónde, no sé dónde estará ahora, pero luego de llegar, creo, por lo menos, lo estamos esperando, sí, y así. Yo hace como 20 años que estoy acá con ellos, hace muchos años con ellos, acá, siempre he estado
y tenía un compañero, el marido de ella era un amigo muy bueno, y el hombre pasó, se fue al cielo, pobre hombre. Marcial. Mucho. Sí, señor. Bueno, hoy es el día del jubilado, ¿cómo lo están pasando? Bastante lindo, por lo menos todavía no he llegado donde están bailando un poco. Pues. Ahí quería ir a bailar, ahora estoy esperando el turno. Sí, Que lo pasen a buscar. Sí, me van a pasar a buscar. O me van a dejar en mi casa, no sé qué van a hacer. Pero voy donde yo soy así como el perro genero, donde quiero me voy con cualquiera. Sigue y así ando. Y así. Marcial, ¿usted cuántos años tiene? Me decían que era como Sí, yo tengo 105 años por ahora. Sí. Y todavía estoy esperando 5 años más. Vamos a ver cómo viene, cómo verá la cosa. Bueno, ¿en qué fecha nació? Yo en 1916. Del año 1916 soy yo. Sí, nací el día 7 de abril, en lo primero. Sí, a mí me ha alargado el mundo 2 veces mi madre. Sí, 2 veces al año. Y el otro año tengo ahora el 10 de junio. Es el último día de mi cumpleaños. 7, sí. ¿Y dónde nació Marcial? En Cusamen, en la provincia del Chubut. En la provincia del Chubut nací, ahí me crié. Y después ya cuando me hice un poquito hombre, me fui saliendo fuera de todo. Fui haciéndome como hombre capacitado para trabajar y así, de 9 a 11 años. 11 años fui a una estancia Leleque que le llaman muy nombrado. Ahí me ocuparon, porque aquellos años se ocupaban muchos chicos, más muchachos que hombres grandes. Aquellos años cuando yo empecé. Yo entré de caballerizo en Leleque, estuve como 7 años. Tenía 11 años cuando entré de caballerizo. Sí. Usted viene de la colonia Cuyame, ¿no? La reconocida comunidad mapuche. Sí, ahí. Es mapuche, todo eso es mapuche, que sabían hacer camarucos, pobre viejo que no... Ahora no existe ninguno, ese cacique que era, ¿no? Es el cacique principal de ese Cusamen era tal Miguel Ñancuche Novelquil. Ese era el cacique principal. Pobre hombre se fue al cielo. Y de ahí empezó ya de componerse nuestras tradiciones camaruco. Poco por ahí hacen y por ahí nada, y lo que hacen por ahí no saben qué hacer, pero igual meten un poco ruido por ahí, así. La trustruca, ya. Pero casi más le hacen acordeón y guitarra, ¿verdad? Y nada más. Esto, paisanos nuevos, ¿no? Hay muchos paisanos nuevos, mapuche, todo mapuche, sí. Marcial, ¿y ahora dónde, acá en Bariloche, dónde vive? ¿En qué barrio? En el barrio argentino vivo yo, ahí tengo una hija que me trajo, el 84, por ahí me trajo de allá. Aquellos años me quedé de a pie, me quedé sin compañera, me quedé todo aislado y mal, ¿no? Me tuvieron que educar. Primero me habían traído acá, no me hallé, me fui de vuelta para mi querer. Era más volvedor que Sánchez por el pueblo. Y entonces, y así, por fin que tanto me querencié, porque allá en mi lugar ya no me queda nada, ni caballo para ensillar, nada. Me llevó toda la nieve el 84, sí. Claro, la gran nevada. Una gran nevada, me mató caballo, ovejas, chiva, todo lo que tenía. Sí, así que quedé con los puestos más se puede decir, porque ahí hacienda. Y así estuve trabajando un poco más por ahí. Después la hija me fueron a buscar, me dijeron que ya no tenía que estar trabajando tampoco. Claro. Gracias, don, gracias. Igualmente a ustedes, como me vinieron a visitar, estoy contento, que Dios lo bendiga, que siempre, por lo menos de vez en cuando, que me necesiten, cuenten conmigo. Ahí pasaban las palabras de Marcial Acuipil del Centro de Abuelos Amanecer.
Ahora pasamos a otra información. El abordaje interdisciplinario de las enfermedades crónicas fue el tema propuesto en la primera jornada de cronicidad en la niñez realizada este viernes en el Hospital Zonal de Bariloche. Participaron médicos paliativistas, pediatras, psicólogos y enfermeras de distintos puntos de la provincia con el objetivo de encontrar puntos en común para el abordaje de esta patología. Sí, estamos trabajando, invitando a los equipos de toda la provincia con una disertante y una docente que ha venido del Hospital Posadas de Buenos Aires para trabajar sobre el abordaje de las enfermedades crónicas durante la niñez. La idea es, estas son las primeras jornadas que se desarrollan en la provincia y bueno, nuestra intención es buscar otras herramientas para poder trabajar los equipos de salud con niños que tienen que transitar su infancia desde un lugar distinto o una infancia distinta al resto, ¿no? Cuando hablamos de cronicidad en la niñez, ¿a qué nos referimos? Bien, nos referimos a situaciones de enfermedad que afectan la vida de los niños y de sus familias de un modo que pueden afectar su vida cotidiana y que son, digamos, enfermedades que tienen aspectos que se cronifican, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que pueden afectar inclusive la vida, desde cáncer hasta enfermedades neurológicas, enfermedades genéticas, enfermedades genéticas y que alteran la vida diaria de estos niños. Bueno, hay muchos casos de estos aquí en la provincia de Río Negro. En realidad, nosotros hablamos de un amplio espectro de enfermedades, ¿no? No estamos hablando solo de un tipo de enfermedad. Entonces, esto lleva a que el número de casos, sí, por supuesto, pueda ser mayor. No todos los casos van a requerir un tipo de abordaje de este modo, porque a veces, bueno, hay enfermedades que son más fáciles como para transitar, pero hay otras que no, y bueno, la intención es esa, ¿no? O sea, no es tanto a veces la cantidad, sino la calidad de que requieren esos chicos a la hora de atenderse. Bueno, ¿cómo surgen estas primeras jornadas? ¿Cuál es él o los disparadores? Y uno de los disparadores tiene que ver con las herramientas que cuentan los equipos de paliativos, que trabajan con situaciones que muchas veces son complejas, a las cuales uno tiene que adherir y a la cual uno tiene que conocer para saber cómo abordar y cómo acompañar. Entonces, bueno, un poco charlando sobre este tema y viendo cuáles eran las disciplinas que ellos tienen y las habilidades que ellos trabajan, entonces, bueno, nos pareció que era una necesidad también poner este tema en el área de la niñez. Bueno, más allá de saber que en estas primeras jornadas participan gente vinculada al área de la niñez, ¿de qué lugares o ciudades de la provincia están participando? Están participando, del Valle Medio, de La Marque, de Huergo, de Roca, de Cipolletti, también de Viedma, de toda la provincia, de Bariloche. La verdad que los equipos que están escuchando son de todas partes. ¿La intención es repetir estas jornadas, planificarlas, sistematizarlas? Sí, la intención es sistematizar este tipo de herramientas y de este tipo de trabajo, pero bueno, estas son las primeras, así que bueno, es un poco también ver cuáles los resultados que obtenemos de este encuentro. Momento de irnos a las farmacias de turno para este viernes 20 de septiembre. Farmacia Lustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, y Farmacia Austral en 9 de julio 1018, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este viernes 20 de septiembre. El Lustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, y Farmacia Austral, que está abierta hasta las 23 horas y está ubicada en la calle 9 de julio 1018. Así finalizamos el informativo de este viernes. Agradecemos a todos por su compañía. Los vamos a dejar en la compañía de la programación de Walkington TV. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Memoria Pulamuen, Compuché, Capeu Cayal.